precios de combustibles en Nicaragua no es más que un juego de apariencias que oculta una trama de intereses económicos y políticos. Las familias nicaragüenses continúan sintiendo los estragos de los costos de una canasta básica inalcanzable, mientras las empresas involucradas en el negocio de los combustibles se benefician en gran medida y son millones de dólares las ganancias. El hijo de la pareja dictatorial Rafael Ortega, mejor conocido como Payo, ha estado implicado en el negocio junto a su ex esposa Yadira Letts, quien manejó el poderoso consorcio petrolero de la familia Ortega Murillo y hoy vive en Estados Unidos. Para analizar críticamente esta situación, hablaremos con el economista Enrique Sáenz y más adelante conversaremos con Rubén Arriola, defensor de los consumidores. Yo soy Katy Juárez y esto es Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. De acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizarán que se mantengan los mismos precios. Escuchábamos al director del Instituto Nicaragüense de Energía, INE, quien acostumbra semanalmente a leer el congelamiento de los combustibles y endiosar a la pareja dictatorial. Enrique Sáenz, ¿podría explicar en detalle el significado de este congelamiento y las implicaciones detrás de esta medida? ¿Realmente hay mucho que agradecer al régimen de Ortega? La estafa por parte de la dictadura es triple, en primer lugar, por el engaño, en segundo lugar, por la continuidad del fraude que se ha estado cometiendo con los consumidores y con empresarios nicaragüenses desde hace años por parte de la camarilla en el poder. Y es triple porque el congelamiento de los precios es una mampara embustera para encubrir la continuidad de esa estafa con los precios. Cuando uno compara los precios de los distintos combustibles, diésel, gasolina regular, gasolina super, con el resto de países de Centroamérica, se encuentra con que sistemáticamente los precios de los combustibles en Nicaragua sin impuestos han sido mayores que el promedio centroamericano y mayores de una forma significativa. Los precios sin impuestos lo que revelan es cuál es la tajada con la que se quedan los operadores económicos, las empresas que están en el negocio del combustible. Entonces, es en el precio del combustible sin impuestos donde uno puede visualizar sin grandes cálculos la magnitud de la tajada que se llevan quienes están en el negocio del combustible en Nicaragua. ¿De qué manera se evidencian las ganancias, tomando en cuenta las tarifas oficiales? Que las diferencias de precios por galón van desde 30 centavos de dólar por galón hasta 60 centavos por galón, 50 centavos por galón, etc. Nunca en la gasolina regular, en la gasolina super, los precios sin impuestos en Nicaragua han sido menores que el promedio centroamericano. Cuando uno multiplica esta diferencia, 50 centavos de dólar, que son casi 20 córdobas por galón, y lo multiplica por el consumo anual de esos tipos de combustible, constata con una simple multiplicación que esta gente quienes están en el negocio se llevan en sobreprecios, en sobreganancias, más de 100 millones de dólares al año. Y esto no es ahorita.
prácticamente desde que tomó el poder Ortega en el 2007, empezó a desmarcarse del promedio centroamericano. Es decir, a esta altura del partido, después de más de 16 años en el poder, se han llevado tranquilamente 1.200, 1.500 millones de dólares en sobreprecios. Efectivamente, cuando subieron los precios del combustible, congelaron el precio, pero a los tiburones, para llamarle de una forma amable, que están en el negocio, no le congelaron las ganancias. Entonces, simplemente fue con cargo al presupuesto que les mantuvieron estos sobreprecios. Pero esta fue una parte de la historia. ¿Cuál es la otra parte de la historia? Que cuando se desplomaron los precios del petróleo, pues los precios del combustible a nivel interno tenían que haber bajado, y lo que hicieron fue dejarlos congelados, y en consecuencia el margen de utilidad de los mafiosos, que son los mismos que están en el poder en contubernio con empresas distribuidoras de combustible, pues más bien se ensancharon a costillas de los nicaragüenses, en este caso, por la vía del presupuesto. ¿Cuáles son las distribuidoras que, como usted menciona, forman parte del contubernio y cómo este negocio ha logrado mantener su rentabilidad a pesar de las sanciones? En el caso específico de la distribuidora de DNP, se observa que el negocio de los hidrocarburos sigue siendo rentable para la dictadura. En este contubernio están, y hay que decirlo con todas sus letras, las empresas que trabajan en este negocio. Puma, Uno, que son empresas regionales con el control que tienen de la asamblea. Los sirvientes de Ortega en la asamblea corrieron a crear 4 empresas supuestamente estatales para participar en las distintas etapas que tiene el negocio de los hidrocarburos. ¿Y qué tienen de común, entre otros aspectos, esas leyes? Una disposición, un artículo que dice que habilita a esas empresas estatales a constituir otras empresas asociándose con empresas privadas. ¿Qué representa ese artículo? Es el callejón para posibilitar que la mafia en el poder siga rentando del negocio del combustible. Pues siguen en el negocio por la vía de estas empresas de mampara y por la vía de distintos tipos de colusión con las empresas Puma y Uno que están en el negocio. De otra forma, no se podría explicar la estafa del congelamiento y la estafa de los sobreprecios que vienen imponiéndose a los nicaragüenses desde hace más de 15 años. Nicaragua Investiga trató de comunicarse con las distribuidoras Uno y Puma, pero no obtuvimos respuesta. También quisimos obtener la versión del ingeniero Rómulo Sánchez, director general de hidrocarburos en Nicaragua, pero tampoco recibimos respuesta. Y para continuar con este tema y su impacto en las familias nicaragüenses, invitamos a Rubén Arriola, defensor de los consumidores. Rubén, en diferentes momentos el régimen de Ortega ha decidido congelar los precios de los combustibles presuntamente para mitigar el mayor impacto en la economía de las familias, pero no los descongela cuando la tendencia internacional de precio es hacia la baja. ¿Ha tenido un efecto esa medida para frenar la inflación y el costo de la vida? No ha tenido su efecto. Al comienzo tuvo sus efectos, los primeros 3 meses tuvo sus efectos, pero después de los 3 meses para acá ha venido ascendiendo el precio de la canasta básica. Elementos que hacen que la canasta básica haya aumentado de precio. No solamente son los combustibles. Estamos claros que transportar del campo a la ciudad es caro aquí en Nicaragua. No te decimos lo contrario.
pero también hay otros insumos que influyen de que nuestra canasta básica sea la más cara de Centroamérica actualmente, sino otros componentes como es los abonos, la mano de obra del campo, los implementos, las herramientas de trabajo, etcétera. Entonces, todo esto viene a encarecer, ¿no?, los productos de la canasta básica, más no descartamos también el acaparamiento ilícito de muchos productos de esta por parte de personas inescrupulosas. Para nosotros estimamos que la canasta básica anda por los 19.580 córdobas. Para el Estado son 19.025, 500 y pico por ahí, también casi parecido, un poco similar a lo nuestro, pues. Pero para nosotros el poder de compra ha mermado entre un 15 a un 25% en las familias nicaragüenses y cuidado un 30%. Pero si la tendencia a la baja puede mejorar un poco y si hicieran la revisión, insisto, en la ley tributaria, mejoraría en un 35 a un 45% el poder adquisitivo de las familias nicaragüenses. Y ha habido, digamos, cierto acaparamiento que ha venido afectando los precios altos de la canasta básica, como es el caso del queso. El año pasado, a pesar que el invierno no fue tan copioso, se mantuvo el precio bastante alto, entre 100, 110, 115 hasta 120 córdobas llegó la libra de queso. A pesar de que muchos productores se les paga muy poco cuando llegan a comprar los mayoristas, los que tienen el medio de transporte para sacar la producción láctea convertida en queso o hacerla en queso. Lo mismo pasa con los frijoles. Hace años en otra organización de defensa de los consumidores, que estaba yo como subdirector de esa oficina, presentamos un congelamiento de los productos de la canasta básica, donde estaba los frijoles, el queso, todo lo que es producto lácteo, por encerrarlo todo, y no se hizo nada tampoco por parte del Estado. Eran 8 productos. Bueno, se nos dijo en ese momento de que era un mercado libre. Está bien, hay un mercado libre, pero el Estado puede subsanar este acaparamiento ilícito y esta alza indiscriminada de los productos con sacar los productos que tienen almacenado en ENABASE, la empresa nicaragüense de alimentos básicos, para sacarlo al comercio y de esta manera bajar los precios ya inflados que existían o que se dan todavía en algunos productos de la canasta básica, para evitar, digamos, que el acaparamiento y que el acceso a la canasta sea más accesible, valga la redundancia, al consumidor final. Pero bueno, el Estado, nos quedamos esperando las funciones del Estado como tal, como manda el sistema digesto jurídico, de Nicaragua, y nos hemos quedado, como dicen, en sala de espera. Esperamos que sí, el Estado tome cartas en el asunto. Ante eso que usted me acaba de exponer, ¿qué alternativas les quedan a las familias nicaragüenses frente a la carestía de la vida? Bueno, es lo que antes compraban, un ejemplo, 50 libras de arroz, un ejemplo, ahora compran menos, compran 25. Lo que antes compraban 50 libras de frijoles, ahora compran 25. Lo que antes compraban 20 libras de azúcar, un ejemplo, ahora te compran 10 libras. Lo que antes te compraban una cajilla de huevo, te compran media cajilla de huevo. Lo que antes te compraban hasta 3 libras de queso, compran libra y media de queso, un ejemplo. O sea, la gente iba ajustando el cinturón y estirando el raquítico salario de la clase trabajadora y técnica en Nicaragua. Entonces, esto hace que el poder de compra baje considerablemente actualmente en Nicaragua. Es lo que expresaban el economista Enrique Sáenz y el defensor a los derechos del consumidor Rubén Arriola sobre el negocio de los combustibles entre la pareja en el poder y sus aliados, y el impacto que en gran medida se genera en los altos costos de la comida que usted y yo pagamos. Gracias por escucharnos, nos vemos pronto en una nueva edición de Ojo Crítico. No olvide suscribirse y compartir para llegar a más personas. Recuerde que al hacerlo, usted fortalece el periodismo independiente de Nicaragua. Hasta pronto.